En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La resurrección de Cristo, el pasaje central, Marcos 16, 1, 8. Bueno, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros, a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces de este pasaje de Marcos capítulo 16. Quiero hacer una breve introducción, un contexto y, por supuesto, desarrollar el pasaje bíblico. De la introducción quiero decirte lo siguiente: la resurrección es lo que nos caracteriza a nosotros, porque creemos que Jesús resucitó. Las diferentes religiones del mundo tienen su fundador, pero ese fundador no ha resucitado. Entonces, quiero hacerte una introducción con estas religiones. Aquí tengo un grupo de religiones para nombrarte el creador de esa religión y, por supuesto, decirte que el único que ha resucitado es Jesucristo a través del cristianismo. Por ejemplo, el budismo, una religión de muchísimos años. Su creador se llama Buda, budismo, Buda. El nombre original es Siddhartha Gautama, que es Buda. Bueno, otro nombre de otra religión que de pronto has tenido como referencia es el Islam. El que creó el Islam es Mahoma. Mahoma está muerto. Bueno, otro, el taoísmo. Su creador es Lao Tse-tu. Ese es el creador del taoísmo. También el confucianismo. Este lo creó, pues, Confucio. Y obviamente también está muerto. Hay otro que es el zoroastrianismo, que es de Zoroastro, ¿no? Entonces, él también muerto. Y tenemos el cristianismo. Esa es la diferencia. El cristianismo, el hombre que lo origina se llama Jesús. Y como acabamos de ver en este pasaje, la tumba está vacía, porque Él resucitó. Eso es lo que nos diferencia. Mira, imagínate que nosotros hubiésemos nacido en algún país oriental. Muy posiblemente tendríamos otra creencia. Y estaríamos creyendo en aquella persona que originó esa religión, pero que murió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos creer en Mahoma y ser de la religión del Islam, porque nacimos en un país oriental. Listo. Pero es que Mahoma murió. En cambio, Jesús resucitó. ¿Ves la diferencia?
Esa es la diferencia en la parte del cristianismo. Jesús resucitó. Ahora miremos un poco el contexto. Después de esta breve introducción, vamos a mirar un poco el contexto de este pasaje de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Vamos a mirar un poco lo que sucede en el capítulo 14 y en el capítulo 15, así rápidamente, donde ¿qué? Se le hace un juicio a Jesús. Y ese juicio está basado en estas características, ¿no? Es un juicio por parte de los líderes espirituales judíos y del gobierno civil de Roma. O sea, se le hace un juicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes empiezan? Los líderes espirituales judíos. O sea, se supone los religiosos son los que van a llevar a Jesús a la cruz. Pero también el gobierno civil de Roma, que autoriza la ejecución, o que autoriza en este caso la crucifixión. Y durante esos capítulos 14 y 15 vamos a encontrar que a Jesús, ¿sabes qué le hacen? A Jesús lo escupen, a Jesús le dan de puñetazos, a Jesús le dan de bofetadas, y llega un momento clave, donde ¿sabes qué? Hay un homicida y también ladrón. Su nombre es Barrabás. Y está Jesús. Y entonces se le pregunta al pueblo, ¿qué deciden? ¿Soltamos a Barrabás? Cuyas características son las siguientes. Nos dicen los evangelios, que es homicida y que es ladrón. Eso lo vemos a través de los evangelios. Y está en el otro lado Jesús. Y la gente, ¿sabes qué dice? Suelta a Barrabás. Y Jesús sigue ahí. Y entonces, ¿qué más le hacen a Jesús? Le golpean su cabeza con una caña. ¿Qué más pasa con Jesús? Lo maldicen. ¿Y sabes qué? Dice las Escrituras que el día viernes lo crucifican a la hora tercera. Esa hora tercera hace referencia a las 9 de la mañana. Y a la hora novena, Jesús muere, es decir, sobre las 3 de la tarde. Date cuenta todo lo que vive Jesús. Mira, entonces hagamos un pequeño resumen, ¿no? Lo escupen. Imagínate escupir a un ser humano. ¿No crees eso realmente doloroso? ¡Qué juicio tan tremendo! Eso sí es injusticia. Lo escupen, le dan de puñetazos. ¿Qué más pasa? Le dan de bofetadas. No contentos con eso, ¿sabes qué? Golpean su cabeza con una caña, lo maldicen. Y ¿sabes qué? No contentos con eso, está ahí de la hora tercera a la hora novena agonizando. Es tremendo. Jesús, culpable o inocente. Y ¿sabes qué? Al que es culpable, lo dejan libre. En este caso, Barrabás. Y cuando tú analizas Barrabás, las características de Barrabás, homicida y ladrón. Y el pueblo dice que quede libre. Y al que es inocente, que lo condenen. Eso es el mundo. Esa es la injusticia del mundo. Y entonces, ¿sabes qué? Llegamos a nuestro pasaje central. Vayamos ahora sí a Marcos, capítulo 16, versículo 1. Porque ¿qué pasa? Jesús muere y es sepultado. Ahí estamos. Jesús muere y es sepultado. Y entonces llegamos a nuestro pasaje central que nos dice lo siguiente. Cuando pasó el día de reposo, cuando está hablando allí del día de reposo, está haciendo referencia a la tradición judía del sábado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué encontramos allí? Un grupo de mujeres con una misión específica. ¿Cuál era la misión específica de este grupo de mujeres? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, pues en este caso ungir el cuerpo de Jesús. Miremos un poco de quién es María Magdalena, para que podamos identificar también. ¿Quién es María Magdalena? Lucas capítulo 8, versículo 2 nos va a dar la respuesta. ¿Quién es María Magdalena? Lucas 8, 2
nos dice lo siguiente. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta María Magdalena, que va a ir a ungir el cuerpo de Jesús, en la cual Jesús había sacado 7 demonios. Jesús expulsó de María Magdalena 7 demonios. Esta María ahora estaba, en este caso, dirigiéndose al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Y ahí encontramos otras mujeres. María, la madre de Jacobo, y Salomé, es la esposa de Zebedeo. María, la madre de Jacobo, y Salomé es la esposa de Zebedeo. Esto para que tengamos esa información. Ahora miremos el versículo 2 de nuestro pasaje central, es decir, Marcos, capítulo 16, versículo 2, donde la palabra de Dios nos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Así que en estos 2 versículos vamos a encontrar lo siguiente: la misión que tienen estas mujeres. ¿Cuál es la misión? Ungir el cuerpo de Jesús. Esa era una tradición, porque ¿sabes qué ocurre con un cuerpo de un muerto? Pues huele feo. Y entonces, pues ahí en el versículo anterior nos dice que ellas, en este caso, pues compraron especies aromáticas para mitigar ese olor que da precisamente el olor de un muerto, ¿no? Cuando está el cuerpo en descomposición, el olor es tremendo. Y entonces ellas tienen allí una misión, ungir el cuerpo, pero lo hacen con un gran sentido de responsabilidad, porque ¿sabes qué? Ahí dice, muy de mañana. Hay responsabilidad, hay organización en lo que están haciendo este grupo de mujeres. ¿Y sabes qué están haciendo este grupo de mujeres? Un último acto de amor. Como si se estuviera diciendo, vamos a servir la última vez a nuestro maestro. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que los hijos de Dios sirven. Los hijos de Dios están llamados al servicio. Cuando un hijo de Dios no sirve es porque quizás o no ha entendido o no es hijo de Dios. Estamos llamados a servir en diferentes tópicos de la vida, ¿no? Porque algunos malinterpretan. Es que pues yo no soy pastor, no tal cosa, no otra. No, estamos para servir donde estamos, con la gente que nos rodea, con nuestra familia y por supuesto en comunidad, en la iglesia. Aquí nos damos cuenta, ese versículo 2 nos dice, y muy de mañana, este grupo de mujeres tenía esa responsabilidad y tenía orden, ¿no? Ellas querían ir rápidamente, porque les nacía del corazón, ¿ir a qué? Ir a mirar el sepulcro y a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando vemos lo que estamos haciendo referencia, ¿no? Unas personas con diligencia, con organización. Cuando nos dice muy de mañana, es que toman ese tiempo, se organizan. Y esto nos llama también al tema del servicio. Nosotros somos organizados, debemos ser organizados en lo que hagamos, en el trabajo, en familia, en casa, en la congregación. Si no somos organizados, no avanzamos. Bueno, sigamos mirando. Versículo 3. Mira lo que nos dice el versículo 3 de nuestro pasaje central. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Resulta que esa entrada tenía una piedra, pero las mujeres estaban yendo en dirección al sepulcro. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante porque, ¿sabes qué? Ellas estaban como inquietas, un poquito inquietas. ¿Quién nos va a remover la piedra? ¿Qué vamos a hacer? Pero no se detenían. Mira, muy interesante, no se detienen porque tenían que esa convicción de ir. Tenían la convicción de ir a ungir, o sea, vamos o vamos. Y esto también nos llama a que un hijo de Dios le sirve a Dios. Porque ha entendido que ha sido rescatado de algo que no podía hacer él. Esa persona no podía salvarse.
Lo ha entendido y entonces para el creyente es un privilegio el poder servir. Mira lo que tenían esas damas, ¿no? Hay una piedra, hay un obstáculo. Bueno, pero vamos. Aunque estaban inquietas, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la piedra? Mira lo que sucede en el siguiente versículo, es decir, versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y nos describe cómo era la piedra. Era muy grande. Bueno, vean, ahí están las cosas. Es que, ¿sabes qué? Ellas tenían un propósito, pero Dios tenía otro propósito. Ellas tenían un propósito de ungir el cuerpo. Dios tenía el propósito de que ellas se dieran cuenta, que fueran testigos de que la tumba estaba vacía. Bueno, sigamos avanzando. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Bueno, cuando leemos los evangelios, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hacen una referencia de la resurrección. Mira la importancia de la resurrección. Todos los 4 evangelios hablan de la resurrección, absolutamente todos. Y cada uno nos genera complemento. Cada uno nos genera un complemento. No se contradicen, porque tú vas a leer la resurrección y tú dirás, es que aquí dice una cosa, aquí dice otra. No, se complementan. Y cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que ese joven era un ángel, porque así lo dicen los otros evangelios, ¿no? Ahí nos está describiendo Marcos a un joven. Los otros evangelios lo describen como un ángel. Allí hay un ángel. Y ese ángel en el versículo 6 les dice lo siguiente. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Si ves, ahí le está dando el ángel una orden. Miren que ya no está, la tumba está vacía. Pero aquí viene una palabra muy interesante que es en la que nos vamos a concentrar. Y dice que ha resucitado. ¿Qué significa la resurrección? Y eso es lo que nos vamos a concentrar. Vamos a dar 7 características de la resurrección. 7 características para que podamos entender un poco más esto de la resurrección de Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Hoy, muchas personas, el día de hoy domingo, en esta fecha, muchas personas están hablando de la resurrección, pero su vida sigue siendo muerta espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Muchas personas hoy están hablando, Jesús resucitó, pero su vida todavía sigue siendo muerta espiritualmente. Por eso es muy importante que podamos identificar algunos puntos de que se nos hace referencia en las Escrituras de la resurrección. Así que vamos a mirar estos 7 puntos. Primero, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Vamos a darle el sustento bíblico. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Primero digamos lo siguiente, la muerte es el enemigo de la humanidad. ¿Tú sí sabías? Un gran porcentaje del mundo, un número muy grande, le tiene miedo a la muerte. Ese es el gran enemigo de la humanidad, la muerte. ¿Y sabes qué? Es el castigo justo por los pecados. Es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Así nos lo dice la Escritura. Miremos Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice las Escrituras, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ¿qué estamos entendiendo allí? Que efectivamente la gente del mundo le tiene miedo a la muerte. Sí, le tiene miedo a la muerte. Es algo que pasa, en algunos es de un momento a otro, en algunos otros es de acuerdo a una enfermedad penosa, ¿sí? Tú le preguntas a muchas personas, ¿cuál es tu miedo? Y muchas personas responden, el miedo a morir. Tú ves de pronto a cantantes,
Tú ves de pronto a deportistas, a personas famosas, a políticos, y le vas a hacer una pregunta de su humanidad, y le dices, o escuchas en las entrevistas, ¿a qué le tiene miedo, señor cantante, señor político, señor deportista? A la muerte. Y tú te vas a dar cuenta, un cantante famosísimo, un político famoso, una persona muy famosa, que lo tiene todo, tiene dinero, tiene reconocimiento, y dice, le tengo miedo a la muerte. Bueno, pues fíjate que esa muerte es el enemigo de la humanidad, pero ¿sabes qué? Hay un camino, hay una esperanza, hay una solución. Miremos el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios nos está hablando de la resurrección de los muertos, ¿no? Esta es la importancia de la resurrección, porque ¿sabes qué? Si no hay resurrección de Cristo, comamos y bebamos, porque no tiene sentido uno seguir a alguien que no resucitó. Dice la Escritura, no tendría sentido, vámonos para el mundo. Sí, ya no hay sentido, si no resucitó, sigamos en el mundo igual. ¿Qué más da? Pero mira, las Escrituras nos alerta sobre ello y nos dice, no, Jesucristo sí resucitó. Miremos entonces el pasaje bíblico, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una victoria en Cristo. Mira lo que nos dice el pasaje. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿dónde está para los hijos de Dios? ¿Dónde está? Se suponía que había una victoria ahí en esa muerte. No, ya no la hay. Porque ahí la palabra de Dios nos dice, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Para los que no conocen de Dios, es una victoria, sí, claro, pero para los que conocemos, no, nuestra victoria cambia. Ya no es nada que tenga que ver con la muerte. Nuestra victoria es Cristo, porque Él resucitó. Y mira lo que nos dice el pasaje, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Claro, un cristiano ya no vive bajo el pecado. Ya no, si ves que es diferente, ya no vive. O sea, tiene la libertad que da Cristo. Dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si Cristo nos lavó de pecado, nos limpió de pecado, entonces ¿dónde está la victoria de la muerte? Ya no. Nuestra victoria ahora es Jesucristo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mira ese 57, lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios. Es que nosotros en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, en nuestras opiniones, no nos podemos salvar. Mira, y dice que las gracias sean dadas a Dios. Nosotros no aplicamos para nada nuestra salvación. Las gracias sean dadas a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo tenemos la victoria. O sea, ese tema de la muerte, ¿sabes qué? El tema de la muerte es algo que sucederá con nosotros. Porque todos nos vamos a morir, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, pero la diferencia es que en nosotros ya no debe haber miedo porque vamos a ver es al Rey de Reyes. Imagínate al Rey de Reyes, al que nos rescató, vamos a poderlo tener frente a frente, entonces, ¿eso será miedo? Recuerda que el miedo lo hace a uno huir, pero el temor lo hace a uno es reverenciar a quien lo salvó. Mira la diferencia, ¿sí ves? O sea que en el creyente ya no hay miedo a la muerte. Ya no hay miedo a la muerte, porque ahí es cuando realmente vamos a heredar lo que Dios ha preparado para sus hijos. Ya no hay miedo a la muerte en el cristiano, ya no lo hay. La gente del mundo, pavor. La gente del mundo, ay, ¿para dónde me voy el día que me toque? ¿Será que me voy con Dios o me voy para el infierno? Ay, qué miedo, no, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. ¿Sí es? Pero la diferencia en el cristiano
es abismal, porque el creyente sabe que tiene esperanza. Sabe que tiene esperanza. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Él venció la muerte. Mira, qué grande, qué hermoso es esto. Él venció la muerte. Ahora nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. No victoria en nuestra fuerza, no. Es en Cristo Jesús. Y eso es gracias a Dios Padre. Bueno, muy bien. Son 7 puntos. Estamos en el primero. Vamos ahora a desarrollar el segundo punto. El segundo punto es: la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. ¿Cuál es el pasaje bíblico que vamos a mirar? Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Mira lo que nos dice las Escrituras. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Jesucristo fue entregado por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Mira, ese dolor que vimos en la introducción, que le escupieron, que lo golpearon, todo ese dolor era por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Es decir, nosotros deberíamos estar allí, pero Él fue el sustituto, es decir, Él tomó nuestro lugar. Pero eso es algo que debemos tener siempre presente, porque si se nos olvida, rápidamente nos deslizamos al mundo. Rápidamente nos creemos que nosotros somos los super victoriosos y que es gracias a nosotros. Dice ahí, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Transgresiones. Y dice, y Él fue resucitado. Él resucitó, ya no está en la tumba. ¿Para qué? Para justificarnos. Para hacernos justos ante Dios. Es que sabes que antes no teníamos acceso a Dios, porque ¿sabes qué teníamos antes? Era religiosidad. Y había como un muro, para ponerte un ejemplo, ¿no? Para que me entiendas. Había como un muro, imagínate tú hablando a la pared y hablando a la pared. Pero ahora ya no. Cuando tú estás en Cristo, ese muro se derribó. Ahora eres justo ante Dios. ¿Por medio de qué? De Jesús. No olvides el camino, Jesús. Ahora le hablas al Padre por medio de Jesús. Padre grande, maravilloso, gracias por tu Hijo. Ahora le hablas al Padre por medio de Jesús. Bueno. Tercer punto. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Vamos a mirar un pasaje del Antiguo Testamento que está en Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12. Isaías 53, versículos 10 al 12. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Mira, aquí tenemos un pasaje del Antiguo Testamento. Está hablando el profeta Isaías, y está hablando de Jesús. Jesús no estaba ahí, que no había nacido,
Pero el profeta Isaías estaba indicando, estaba hablando y diciendo lo que iba a suceder, ¿no? Llevado el pecado ¿de qué? De muchos, de muchos. Ahí está. Esto nos confirma que las Escrituras son verdad. Hay mucha gente que todavía duda de las Escrituras, duda de la palabra de Dios, que es inerrante, que es infalible. Eso es la palabra de Dios. Ese libro que tú tienes allí en tus manos es infalible, es inerrante. No se equivoca. Allí está plasmado el pensamiento de Dios. Lo que Dios deseaba que conociéramos. Lo que Él deseaba que nosotros conociéramos, ahí está. Ahí está, en esos 66 libros, en las Sagradas Escrituras. Y entonces este pasaje nos está haciendo referencia que se confirma la verdad de las Escrituras. Bueno, pasemos ahora al cuarto punto. Cuarto punto, la resurrección de Cristo significa que Dios derrama su Santo Espíritu a los que creen en Él. La resurrección de Cristo significa que Dios derrama el Espíritu Santo a los corazones que creen en Él. Vamos a mirar el pasaje, Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. Hechos, capítulo 2, versículos 32 al 33. El pasaje nos presenta un contexto, la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro. Nos presenta ese contexto. Y ahí es cuando leemos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué nos dice entonces ahí la palabra de Dios? El primer discurso de Pedro, efectivamente, como lo mencionamos. Y entonces, ¿qué está diciendo allí Pedro? Que él es testigo de eso. Él es testigo de eso. ¿De qué? De que ha llegado la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona cuando nace de nuevo recibe al Espíritu Santo. Una persona cuando es regenerada recibe al Espíritu de Dios. Una persona cuando nace de nuevo, su vida cambia. Cambia porque cambia. Cuando nace de nuevo. Cuando no se hacen las fuerzas. Porque en las fuerzas la persona puede cambiar cositas. Pero vuelve otra vez. Vuelve y se desliza. ¿Sí? Voy a ponerte un ejemplo para que me puedas comprender de ello. Miremos una adicción que pueda tener la persona, digamos, consumo de sustancias alucinógenas. Entonces la persona entiende que eso es malo, que eso le va a afectar su organismo, que le afecta su sistema nervioso, ¿no? Entonces dice, voy a dejarlo, sí, voy a dejarlo. Pasan unos días, viene la ansiedad, trata de aguantar y vuelve y cae. Y pasa así, eso es un ciclo, ¿no? Uy, la embarré otra vez y vuelve y cae, ¿no? A eso me refiero. Que una persona cuando realmente tiene el Espíritu de Dios, esa persona cambia, se transforma, nace de nuevo. Y entonces aquí vemos que gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, viene el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos guía, nos consuela, nos exhorta, nos ilumina para entender la palabra de Dios. Es que sin el Espíritu Santo nosotros o vamos a malinterpretar o no entendemos las Sagradas Escrituras. Entonces tú encuentras una persona y dice, no entiendo, la he leído y no entiendo qué quiere decir esto, no entiendo. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, Él ilumina tu vida para que puedas entender, para que puedas crecer. O sea, vas creciendo y vas entendiendo las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora ya comprendes por qué el mundo está lleno de religiosidad. Muchas personas dicen entender, pero no aplicar. ¿Sí?
Avanzamos para entender que hay religiosidad en el mundo, porque este sistema está dominado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, dice las Escrituras. Entonces muchas personas piensan que porque la leen ya la entendieron. No, si no tienen el Espíritu Santo, no pueden aplicar realmente las Escrituras. Pero gracias a Dios que Jesús resucitó y nos dejó el Consolador, como dice las Escrituras, el Espíritu Santo. Bueno, sigamos avanzando, vamos por la quinta, ¿no? Quinta, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Vamos al pasaje bíblico, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice las Escrituras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice allí el pasaje bíblico? Mira lo que nos dice: bendito el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por su gran misericordia. ¿Quién nos hizo renacer? Nosotros. Nos pudimos dar cuenta nosotros nos salvamos, nosotros nos rescatamos y ahora somos autosuficientes. No, ahí dice que Dios es bendito por ello. Estamos mirando ahí el versículo 3. Dios es bendito por ello. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Misericordia. ¿Merecíamos ese regalo tan maravilloso, tan especial de la salvación? ¿Lo merecíamos? No, porque ahí nos habla de misericordia. O sea que éramos culpables, dignos de muerte, castigo eterno. Ese era nuestro sitio, el castigo eterno. Pero ¿sabes qué nos dice ahí la Escritura? Para los hijos de Dios, Dios tiene gran misericordia. Y Él es el que nos hace ¿qué? Renacer, volver a vivir. Porque es que como estábamos muertos, entonces tenemos que nacer de nuevo para poder entender todo ello. Y eso es gracias a ¿qué? A la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Nos dice el versículo 4. Para una herencia. Y nos da las características de la herencia, que es incorruptible. O sea, esa herencia empezamos a entender que no es acá. No, porque es que acá las herencias son corruptibles. Acá todo se maneja, entonces, porque uno tiene el poder, porque hay que pasar dinero debajo de la mesa, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, aquí no puede ser. No, porque aquí el mundo se maneja así. Tú pasas dinero debajo de la mesa y te abren la puerta. Pero los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios no lo hacen. Y si lo has hecho, este es el momento para reflexionar y decir, oye, yo estaba actuando como un impío. Dios, perdóname. Clamo a ti misericordia y clamo a ti perdón. ¿Será que esto me lo estaban diciendo a mí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Bueno. Recuerda, hay unos que oyen y hay otros que cierran sus oídos espirituales. ¿Sí? Entonces, mira, la herencia es incorruptible, o sea que allá no hay corrupción. Está hablando de la eternidad. Esa es la herencia en la eternidad. Y más encima dice incontaminada. O sea que allá no va a tener contaminación. Esa herencia es porque es. Y si tú eres hijo de Dios, ¿tú no lo vas a dudar? ¿Será que sí hay una herencia para mí? ¿Será que no? No, y ¿sabes qué dice? Inmarcesible, que no se marchita. Y mira el pasaje y dice, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Bueno, para vosotros los hijos de Dios.
Que Dios te dé la paz si lo estás dudando. Que Dios te dé la paz para que te puedas identificar como hijo o hija de Dios. Esa es la herencia. Entonces, ¿sabes qué? Ahí uno dice, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Mira, porque estamos en un mundo ¿de qué? De persecución. Las leyes de los gobiernos nos pueden perseguir. Sí, la ley, a los cristianos me refiero, a los hijos de Dios, ¿no? Las leyes de los gobiernos nos hacen que nos persigan. Pero ha avanzado tanto esto que ahora nos persiguen en el trabajo. Y ahora inclusive la familia también nos puede perseguir porque dice, ay, se volvió ¿qué? Ahora que eres santito, ¿qué? Entonces te rechazan. ¿Sí ves? Entonces, frente a esa situación, tenemos una esperanza, una herencia. Claro, porque entonces estamos mirando en la esperanza. Cuando nos están persiguiendo por predicar a Cristo, cuando nos están rechazando, siempre estamos mirando en la esperanza, la herencia. Porque si no, entonces la gente dice, ay, no. ¿Sabes por qué la gente no sigue a Cristo? La gente no sigue a Cristo, 1, porque no admite su pecado. 2, por la persecución. Dice, eso de seguir a Cristo, vea que eso los persiguen. Ay, más bien no, eso más bien, yo no me le mido a eso. Yo no, pero mira, como no hay conocimiento de esto, entonces ellos prefieren decir, no, yo no me le mido a esto. 3, por agradar a los hombres. Por eso no se sigue a Cristo, por agradar a los hombres. Bueno, entonces nos olvidamos de esto tan hermoso, que es esa herencia, esa esperanza viva. ¿Y sabes qué? ¿Por qué se dio esa esperanza? Por la resurrección de Cristo. Vámonos entonces al 6. 6, ¿no es cierto? Sí, vamos bien, ¿no? 6. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él. Pasaje, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, está hablando de esa resurrección, glorificación espiritualmente. Vamos a ser glorificados. Estamos hablando en el campo espiritual. Y mira el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo. Nos pone paralelos, ¿no? Paralelos. Nos dice, se siembra en corrupción. Está hablando de la carne. Tenemos carne, ¿no es cierto? Y esa carne quiere siempre dominarnos. Por eso necesitábamos de Dios. Por eso necesitábamos de leer, orar y venir a congregarnos, porque la carne nos domina. Entonces no leemos la palabra, no oramos, mira cómo quedamos, y después ¿dónde nos van a encontrar? ¿Sí ves? No nos congregamos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Por eso necesitamos, porque la carne nos quiere dominar. Entonces necesitamos de Dios. Dios, ayúdame, voy a fortalecerme a ver qué me dice la palabra, pasé un momento muy incómodo, y el Señor nos habla a través de su palabra y nos fortalece. Entonces, ¿qué? Estamos en corrupción, estamos en debilidad, pero allá no va a ser en corrupción ni en debilidad. Allá van a ser, ¿qué? Cuerpos glorificados. Por eso dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cuerpos glorificados. Se siembra en debilidad. ¿Por qué debilidad? Porque ¿sabes qué? La Biblia nos dice que el ser humano está de paso. El ser humano es como la niebla que se desvanece. ¿Tú has visto la niebla? ¿Tú la ves? De pronto dejas unos minutitos, vas a volver a observar, ya no hay nada. Así es el ser humano. Hoy está
mañana no se sabe. No se sabe. Y entonces, ¿qué nos dice ahí las Escrituras? Resucitará en poder. Está hablando de los hijos de Dios, ¿no? No está hablando ahí de los impíos, de los religiosos, de los falsos, no. El pasaje nos está hablando de qué va a pasar con los hijos de Dios. Entonces, ¿qué? Se va a resucitar en poder. Y la Biblia ahí nos aclara que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, ¿no? Entonces se nos está hablando de ese cuerpo espiritual. O sea, aquí nada que ver con lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Nada que ver con eso. Es completamente diferente. Bueno, vamos entonces al siguiente, es decir, al séptimo. Al séptimo. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Ahora sí el pasaje de Hechos 17. Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 31, para identificar que la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Mira lo que nos dice las Escrituras. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué nos dice? ¿Quién juzgará? Jesucristo. Jesucristo. Autoridad, tiene esa autoridad y tiene ese poder de juzgar al mundo con justicia. Justicia. Claro, ¿qué quiere decir ello? Que aquella persona que vivió toda su vida en sus delitos, en sus pecados, en sus placeres, ahí hay justicia y no se le va a poder decir, oye, como tú viniste acá y te presentaste aquí al juicio, entonces tú podrías aquí reconocer que toda rodilla se doblará. Ah, tú te estás arrodillando ante mí. Ah, no, pásale a la vida eterna. Porque todo lo que tenemos que hacer es en esta vida. Y en esta vida el versículo anterior nos dice arrepentirse. Todo es en esta vida, arrepentimiento. Allá no habrá nada que hacer. Así toda rodilla se doble. No habrá nada que hacer. Absolutamente nada. Por eso el versículo 30 dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje expuesto, que se arrepientan. Porque vendrá un juicio. Mira, imagínate un juicio para la eternidad con Dios y otros para la eternidad sin Dios. Porque todos, absolutamente todos, seremos juzgados. Pero ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor si estás en Cristo? Frente al juicio me refiero. ¿Cuál es? Recuerda la esperanza viva. ¿Sí ves? Porque de pronto alguno dirá, viene el juicio, Dios mío, ¿yo para dónde me voy? Pues bueno, tienes el pasaje del versículo 30, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí ves? En vida tenemos esperanza. Cuando nos presentamos ante Dios en el juicio, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Imagínate, nos presentamos ante el juicio y uno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Para dónde me voy? ¡Qué miedo, qué susto! Entonces, ¿ya entiendes por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque hay por ahí una conciencia, hay por ahí. Ay, Dios mío. Sí, hay una conciencia. Y esa conciencia, miedo, me voy para el infierno, no me quiero morir, no me quiero. Pero la pregunta es, ¿y esa persona entonces por qué no se arrepiente? Si la Biblia dice que se arrepienta.
Bueno, reflexionemos y vayamos a la palabra, que la palabra nos dará una respuesta de eso. La palabra nos dará una respuesta de eso, ¿no? Y eso es gracias entonces, ese juicio y ese poder y esa autoridad se le da a Jesucristo por la resurrección, o sea, porque Dios lo levantó de los muertos. 7 puntos de la resurrección. Quiero repetírtelos y continuar con nuestros 2 últimos versículos, ¿no? Porque dejamos 2 versículos de Marcos 16 ahí pendientes, ¿no? Para retomar en la parte final. Entonces, esos 7 puntos de que hemos hecho referencia. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Él venció la muerte. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. ¿Qué más significa? Que confirma la verdad de las Escrituras. ¿Qué más significa? Que Él ha derramado el Espíritu Santo a los que en Él creen. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros puntos estábamos allí analizando? Que nos da una esperanza viva, que resucitaremos con Él y que Él juzgará al mundo con justicia. O sea que allá en el cielo no puede entrar ninguno que no haya reconocido a Cristo. Esa es la justicia, ¿no? Que se coló uno. Nada. Allá ninguno se coló. Nada. Es que en el mundo vemos eso, ¿no? Una filita. Y entonces miramos cómo adelantarnos. Y resultamos de primeros. Ahora somos los primeros. No. Aquí se puede hacer, ¿sabes? Pero allá no. Allá nada de eso se puede hacer. Recuerda, el mundo está viciado, contaminado. Por eso pasan todas esas cosas. Y entonces vemos ese que era de último de allá primero feliz. Y los otros de allá un poco tristes. Pero no os preocupéis, porque llegará el día en que llegará. Llegará el día en que llegará. Bueno, volvamos a nuestro pasaje central, Marcos. Marcos 16, nos quedan los 2 últimos versículos. Concluyamos con esos 2 últimos versículos. Marcos 16, 7 y 8. Retomemos rápidamente desde el versículo anterior, es decir, desde el 6, Marcos 16, 6, donde está hablando allí el ángel, ¿no? Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Recuerda, si ves, ellas van con una intención. ¿Cuál es la intención de ellas? Ungir el cuerpo de Jesús. Ahora estamos viendo la intención de Dios, que se completa cuando ellas observan ya que la tumba está vacía. Entonces, Dios aparejó todo, absolutamente todo, para que ellas fueran las primeras en identificar que la tumba está vacía. La tumba está vacía, según nos lo está relatando aquí Marcos. Y entonces dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces ahora tienen otra encomienda, id y a decir a los discípulos que en Galilea van a ver al Cristo. Allí lo van a ver, allí se van a reunir con Él, como Él lo dijo, como Él ya lo había dicho. Y en el versículo siguiente tenemos, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mira, imagínate a ese grupo de damas con esa noticia tan tremenda, mientras organizan sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Porque después todo eso, ese momento de tristeza, cambió por un momento de gozo, de alegría. Ese momento así que estaban un poco así, ay, ¿qué pasó acá? Todo eso cambió, porque no solamente Jesús se mostró a sus discípulos, ¿no? La Biblia dice que a un grupo muy grande dice la Escritura. No solamente fueron sus discípulos, ¿no? Todo esto para testificar
que pudieran unos identificar que Él resucitó, que Él resucitó. Ahora mira estas preguntas finales con las que vamos a concluir, para que tú analices estas preguntas. ¿Vives tu vida como si Jesús estuviese muerto o vivo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como si Jesús está muerto o si Jesús está vivo? ¿Cómo la estás viviendo? Porque quizás algunos estén todavía viviendo su vida como Jesús estuviese muerto, como si no hay esperanza, como si no hay gozo. ¿Sí? ¿Hay algunos que todavía viven su vida así? Otra pregunta. ¿Has entendido plenamente que Jesús resucitó? Porque los que están afuera están diciendo Jesús resucitó, pero ellos lo han entendido. Una gran cantidad no lo ha entendido. Porque aparentemente dice que lo han entendido por la tradición. Hoy es domingo de resurrección. Sí, Jesús resucitó. Sí, ¿crees que Jesús resucitó? Sí, yo sí creo que Jesús resucitó. Y vamos a ver las vidas de esas personas. Para ellos Jesús todavía está muerto. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Por eso la pregunta es, ¿has entendido que Cristo resucitó? ¿Lo has entendido verdaderamente? ¿Comprendes realmente ello? Entonces eso implica que tú eres un apartado de Dios y que te has apartado del pecado y que eres de testimonio. Recuerda a las mujeres, ¿no? Las mujeres que están en el pasaje de Marcos ahí 16:1. Había una piedra, estaban un poco pensando, hablando entre ellas, ¿y quién quita la piedra? Pero vamos. ¿Sí ves? El creyente persecución, no, pero tenemos una esperanza. No, que mira lo que le pasó a los apóstoles, mira lo que le pasó a las personas que seguían a Jesús en la iglesia primitiva. Sí, yo sigo al Rey de Reyes. ¿No ves cómo murieron? ¿No te das cuenta cómo murieron los discípulos excepto Juan? ¿Todos qué? Como mártires. Y entonces, ¿tú qué? No importa. Vamos adelante. Hay una esperanza viva. No importa. Dios me apartó. Me sacó de la inmundicia. Me sacó del lodo cenagoso para una esperanza en Él. Él me enderezó mis pasos. Él abrió el camino por donde yo debía seguir. ¿Qué voy a tenerle miedo de lo que pueda venir ahorita y lo que pueda tener el mundo? Nada de eso, porque mi esperanza es Cristo. Si Jesús resucitó, la última pregunta, si Jesús resucitó, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en estos momentos? Si Jesús resucitó, si lo has entendido, ¿cómo está tu vida en estos momentos? Si realmente Jesús resucitó. Y mira, hay mucho más que hablar de la resurrección. Hoy tomamos solamente 7 puntos, no más, hay mucho más que decir. Tú sabes, la Biblia contiene 66 libros y en todos los libros se habla de Jesucristo. En todos los libros vamos a poder mirar a Jesucristo. Y solamente tomamos 7 puntos, 7 características para que nos identifiquemos y analicemos en nuestro corazón cómo está nuestra vida en estos momentos. Si Jesús resucitó, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estará así? 1, con gozo. 2, ¿estará con esperanza? 3, ¿tenemos confianza? ¿Alguien me podría decir, y gozo de qué? ¿De mis deudas, de mis cosas, de mi salud, de una cosa, de lo otro? No, revisa otra vez la Biblia, revísala. Revísala, cree la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que aún en medio de la prueba hay gozo. Eso nos dice. Claro, quizás para mí pueda ser difícil decirlo, pero si yo creo, yo lo afirmo como está ahí. Ahí lo dice. Que aún en medio de la prueba nos podemos gozar. Eso lo dice. Y si yo creo la palabra, lo debo experimentar. Para tener ¿qué? Esperanza. Y para tener esperanza, pues debo tener confianza. Porque si no,
Entonces no estoy confiando en el Dios de las Sagradas Escrituras. Quizás esté confiando en otro Dios. Y ese no me va a salvar. Ese no me va a salvar. Y ese, ¿sabes qué hace? Me va a engañar. Y ese, ¿sabes qué hace? Me hace que compre un tiquete y ese tiquete diga lago de fuego. Y yo pensando que dice cielo. Y es diciendo otra cosa. Entonces, gozo, la esperanza, la confianza. Revisemos ello. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.